¡Ey! Esos lingüis, ¿cómo van? ¿Todo bien? Espero que sí, estoy seguro de que sí. Bienvenidos otra vez más al canal. Como siempre os voy a pedir un like, una suscripción aquí en YouTube, que sigáis tweets para los directos, sobre todo el club de estudio, ya sabéis, a partir de las 7, más o menos, de lunes a jueves. Y aquí tenéis el Instagram y el TikTok, donde estoy subiendo un montón de vídeos con consejos, ayudas, chorradas, sintaxis con reggaetón, de todo. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimos, pero muchísimos y muchísimo. Os traigo un vídeo sobre los textos periodísticos. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los géneros tradicionales. No me voy a meter con los géneros como puede ser ahora internet, etcétera, etcétera, que quizá haga otro vídeo sobre ello. De momento vamos a ir solamente con los tradicionales, así que me voy a marchar y os dejo hacerle una captura de pantalla para tener apuntes. Bueno, muy bien, los textos periodísticos. Los textos periodísticos son algo bastante importante. Los empecéis a ver más o menos en cuarto de la ESO, más o menos, y sobre todo pues tenéis que hacer demostrar cierta maestría sobre ellos en segundo de bachillerato y se cayó. Y en la prueba de acceso a la universidad, en la EBAU, selectividad, como coño lo llaméis en vuestra comunidad. Entonces, es muy importante que lo sepáis, pero ¿cómo son? ¿Cómo funcionan? ¿Qué son? ¿Pero por qué? Porque cuando dais el paso a la vida adulta, incluso ahora mismo, ya estáis trabajando un montón con ellos. Pensad que cada vez que abrís, por ejemplo, yo que sé, el Marca, la página de la NBA, Google, El Mundo, cualquier cosa que abráis, ya tiene textos periodísticos. Por tanto, incluso, joder, es que ahora que lo pienso, Instagram, TikTok, estamos rodeados. Entonces a lo que voy, chicos, nos va a venir muy bien saber qué es cada cosa, ¿vale? Yo lo he dividido esto en tres, los he dividido en los géneros informativos, bueno, el género informativo, por así decirlo, sería la noticia, la entrevista y el reportaje, un híbrido, que sería la crónica, que sería híbrido entre los de información y los de opinión, ¿vale? Entonces, grandes divisiones, información y opinión, y entre medias, la crónica, que sería un híbrido, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar con la noticia. La noticia es, por lo general, el que más cerca tenéis, porque es que nos bombardean constantemente, nos bombardean en todas partes. ¿Qué es importante de la noticia? Para empezar, que es objetiva, ¿vale? Es algo objetivo. Después, que tiene una estructura. ¿Cómo es la estructura? Pues por lo general tiene un titular, así en negrita, bien grande, que normalmente además suele ir sin verbos o los verbos en infinitivo, pero suele ir sin verbos, ¿vale? O como mucho con verbos en infinitivo. Luego debajo tenemos una entradilla que nos resume más o menos la noticia y después tendríamos el cuerpo de la misma, que es donde se desarrolla y nos da datos. En ese cuerpo es donde se tienen que responder, los que estudian periodismo o vayan a estudiar periodismo o les guste, se tienen que responder las 6 grandes preguntas del periodismo, que son las 5 W y la H. Es decir, what, when, where, who, ¿no? Me falta which y me falta how, que sería cómo. En español, muchísimo más fácil. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y quién? ¿Vale? Serían esas 6 preguntitas. Esas son las que siempre, siempre, siempre se tienen que responder en una noticia. En el resto vamos a ver que también, pero en la noticia es muchísimo más explícito, ¿ok? Entonces la noticia. No es complicado, ¿verdad? ¿Sí? Luego cuando vayamos a las características os cuento, que es que me apeteció hacer el vídeo al revés, primero las características y luego tal. Ahora vamos con el reportaje. ¿El reportaje qué es? Es básicamente una noticia, pero muchísimo más extensa, es decir, se ha realizado una investigación muchísimo mayor. La noticia se caracteriza por la inmediatez, y más en estos días, ¿no? Sucede algo en cualquier lado y ¡pum! Ya está en internet. De hecho, lo que viene siendo los diarios y todo está en internet y a la mínima que sucede cualquier cosa, ¡pum! Ya tenemos ahí la noticia. Entonces, ¿qué sucede? Que el reportaje es algo más extenso, requiere de una mayor investigación y de un tiempo de elaboración. Además, el reportaje es algo más personal, porque el periodista puede que haya tenido la opción de escoger ese reportaje en concreto, ¿vale? Por tanto, al ser más personal, va a tener más opinión. Ahora, ¿qué opinión va a tener? Mirad, dependiendo de cómo lo miréis, va a tener más opinión del autor, o una opinión en el sentido más científico posible de mira, estos son los hechos, los datos y sacamos una valoración de lo mismo, que sería de los hechos. Yo creo que es un equilibrio, ¿vale? No creo que algo sea 100% objetivo en un reportaje, no lo creo. Pero bueno, ahí lo dejamos. Por último, la estructura.
es similar a la de la noticia, lo que pasa es que va a ser más extensa, es decir, vamos a tener también un título, un pequeño extracto de la misma como una entrada y luego un cuerpo, pero claro, el cuerpo a lo mejor se divide de otra manera, tendrá apartados, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, es como una noticia XXL, que lleva mucho más tiempo y muchísima más elaboración, ¿ok? Por cierto, se me olvidaba, ahí tenéis la lista de reproducción de aprender a redactar, porque siempre os dicen que no sabéis redactar, pues mirad, aquí por lo menos me voy a preocupar de que lo intentéis. Dadle a la tarjetita y ya veréis cómo mejoráis. Vamos a seguir. La entrevista. ¿Qué es una entrevista? Pues una entrevista es lo que hace Broncano, ¿no? En La Resistencia, es lo que hace Jordi Wild en sus podcasts, es lo que estoy intentando, bueno, empezando a hacer yo los domingos. Una entrevista es simplemente traer un personaje en el más bonito sentido de la palabra, y a través de ese personaje sacar una información que crees que va a ser útil para un público. Perdón, es que hacía sombra. Entonces, yo creo que la noticia, bueno, la entrevista es un género en el cual introducimos siempre el personaje y de qué se va a tratar la entrevista, y luego se mantiene un diálogo, todo el rato. Un diálogo, todo el rato, todo el rato. ¿Qué va a haber ahí? Pues mucho marcador del discurso, mucho conector, mucho continuador fáctico, va a haber un montón de cosas que la mayoría de vosotros ni sabéis lo que son, así que no os preocupéis. ¿Qué es lo bueno de la entrevista? Lo bueno de la entrevista es que hay mucha apelación, es decir, la función apelativa es constante, porque si estamos haciendo preguntas y nos las devuelven, eso es una función apelativa. Pero sobre todo los registros. Aquí pongo una... ¿Por qué pondré yo la interrogación? Pongo la interrogación porque los registros en este caso están muy abiertos. No es como por ejemplo en la noticia, que va a ser un lenguaje poco elaborado, un registro estándar, no vamos a ir ni a lo oculto ni a lo coloquial. Pero claro, es que en una entrevista vosotros veis a Broncano y Broncano es desenfadado completamente, es coloquial. Luego os metéis con Jordi Wild pues tiene sus picos, ¿no? A veces utiliza mucho tecnicismo, elabora bien el lenguaje, no bien, sino elabora bastante el lenguaje, bien lo elabora, evidentemente. Luego hay gente que tiene, luego hay momentos que pasa más estándar, otros más coloquial. Es que depende muchas veces del invitado, ¿no? Y depende también del tipo de entrevista que llevemos a cabo. Por tanto, los registros van a variar un montonazo. Si no, meteos un día con el podcast de Jordi Wild, meteos un día en La Resistencia y luego id un momento a ver una entrevista a un político. Es que no va a tener, o a un premio Nobel, no va a tener nada que ver. El tono de la entrevista es diferente, los registros son diferentes, ¿vale? Entonces, para mí, el género más rico, por así decirlo, y más interesante a la hora de ver el periodismo sería la entrevista, ¿ok? Os dejo por ahí la lista de literatura que os va a venir muy bien para todos aquellos que tengáis exámenes, y ya sabéis que además en la descripción está la web donde tenéis todos los apuntes de lengua castellana y literatura que tenemos aquí en Lenguay. Todos hechos por mí, y además hay lo que viene siendo apuntes de la literatura una cara para los de selectividad. De nada. Vamos a por ello. La crónica. ¿Qué es la crónica? La crónica es el primer género híbrido. Muy bien. La crónica, lo bueno que tiene es que todos vosotros estéis familiarizados con ella. ¿Por qué? Mirad, cuando sale La Isla de las Tentaciones y os coméis un escrito de qué pasó el otro día y te van contando lo que pasó en el programa, eso es una crónica. Cuando nos metemos a ver la noticia del clásico Madrid-Barcelona, o el Madrid-Atleti, o lo que sea, o el, yo que sé, el Huesca contra el Tenerife, me da igual, y lo leemos y vemos cómo fue el partido, eso es una crónica. Cuando sucede cualquier cosa y nos van dando unas horas, eso es una crónica. ¿Qué sucede? Que la crónica es un género híbrido. Nos va a informar, pero también nos va a dar su opinión. ¿Qué es más importante? ¿Informar o la opinión? Pregunta al aire, contestadme en los comentarios, a ver qué os parece. Nosotros que vamos a tener, que es cronológico, es decir, comienza un hecho y nosotros lo vamos narrando, ¿vale? Desde que comienza. Ahora, nosotros cuando lo narramos tendremos un tiempo más extenso o menos extenso. No es lo mismo una crónica sobre, por ejemplo, un viaje de Fran de la Jungla, o la Samantha, esta chica que hacía entrevistas, bueno, reportajes de estos de 21 días, tal. Bueno, reportajes, claro, pero es que no es un reportaje, es más bien una crónica. Reportajes de 21 días sin agua, 21 días sin no sé qué, pues eso es un reportaje. Hay una variabilidad de tiempo que bien puede ser, por ejemplo, 90 minutos de fútbol o 21 días viviendo en un trastero, ¿sí? Vaya, qué felicidad, ¿no? Entonces el tiempo va a ser mayor o menor, y luego por último va a haber siempre una valoración personal. Y normalmente la valoración personal está entre medias. Cuando va contando algo nos va diciendo, pues esto y esto, siempre va a haber una valoración personal. De ahí que el género sea híbrido, porque nos informa sobre algo que ha pasado, pero a la vez nos da su opinión. Entonces no es ni la una ni la otra, ¿vale? Y ahí os dejo la lista de reproducción de comentario de texto. ¡Mua! Para un 10.
Y además os encanta. También está ahí el vídeo de cómo hacer un texto argumentativo, cómo hacer un resumen. Es súper completa la lista, así que como la veáis, vamos, es que no vais a volver a fallar en el comentario. Palabrita. Vamos ahora al otro género. El otro género que es el género de opinión. En la opinión hay un montón de cosas. Está la columna de opinión, el artículo de opinión, la editorial, la carta al director y la crítica. No me voy a meter individualmente con cada una de ellas porque el vídeo se me va a 30 minutos o a 40. Lo que tenéis que tener claro es que todas expresan una opinión, en mayor o menor medida. La expresan de forma diferente, por hacerlo fácil. Columna y artículo suele ser una cuestión completamente libre, en la cual el columnista ha preparado, o el articulista ha preparado, y la ha soltado, ¿vale? Las diferencias son varias, por lo que yo entiendo, que puede ser que me equivoque, evidentemente, la columna es de un periódico y el artículo suele ser más de una revista. Pero visto lo visto y tal y como son las cosas, que el periódico es digital, ahí ya no sé cómo llamarlo, porque cuando lees algo digital y tenés un artículo, columna, que ya no tiene si nos fijamos que ya no tiene la estructura habitual de toda la vida, entonces es un poco curioso. La editorial es un tema que normalmente saca perdón, el director del periódico y que va en línea con la ideología del mismo. La carta al director es que le mandan una carta al director y este responde o no responde, suelta la carta directamente como él vea. Y por último la crítica es que habla de un tema y lo critica de comida, de cine, de música, de arte, de lo que sea, ¿vale? Lo bueno y lo malo de los textos periodísticos de opinión. Lo bueno es que son súper fáciles de analizar porque son muy ricos en todo. Esto es una sosez y esto es otra sosez. Esto un poco más de chicha, esto es brutal, pero es que los géneros de opinión son súper fáciles. ¿Por qué? Porque normalmente tienen una tesis, que es aquello que se defiende. En la lista de reproducción de comentarios que os he puesto antes tenéis un vídeo para saber sacar la tesis, el tema, la estructura, las ideas, todo, así que os viene espectacular. ¿Qué tendremos? Una introducción, un cuerpo y un cierre. ¿Por qué digo cierre? Porque como se pueden adoptar muchísimas estructuras, vamos a llamarlo cierre y no conclusión, porque prefieres cerrar el texto, así que me apetece llamarlo cierre, lo llamo cierre, punto. La subjetividad, ¿vale? Vamos a tener subjetividad en forma de qué? Pues sobre todo de primeras personas. Y vamos a tener subjetividad mediante la función expresiva y mediante la función apelativa. Sobre todo por esa parte de que quieren, como están dando su opinión, quieren que tú te empapes de su opinión para como hacer una especie de biomio y convencerte, ¿verdad? Manipular. Bueno, continuamos, perdón, es que tenía algo en la garganta, ¿no? Luego, ¿qué tenemos aquí? Recursos literarios. Van a utilizar un montón de recursos literarios. Muchas veces, para no decir las cosas de una manera brusca, recurren a metáforas, a comparaciones, a símiles, a un montón de cosas. Entonces, tendremos aquí la función poética. Y por último vamos a tener la connotación. La connotación es cuando utilizamos una palabra y no significa lo mismo que en el diccionario, sino que le damos un significado contextualizado o arbitrariamente por convención creado hace tiempo, que va más allá del diccionario, porque si tú llamas a alguien cerdo, no es porque sea un animal de 4 patas, no, porque vive en una pocilga, es decir, porque es un guarro, ¿sí? Perfecto. Ahora, características generales, os voy a comentar. Esto se puede aplicar a todo, y os voy a decir cuál es cuál, ¿ok? Para empezar, el lenguaje no suele estar especializado, a no ser que se trate de un texto periodístico especializado en algo, una revista científica, una revista literaria, una revista de arte, lo que sea. Pero eso está dirigido para un público muy específico. Entonces nos rompería esta característica de los textos periodísticos que se dirigen a todo el mundo, ¿no? Por tanto, separamos los textos periodísticos especializados de los no especializados. Luego tendríamos el registro. El registro, por lo general, es un registro estándar. ¿Por qué? Porque el receptor es universal. Todos vosotros podéis meteros en una página web en la cual haya noticias. Entonces a ellos lo que les conviene para que lo leas y para que crear un feedback y crear una pequeña sinergia es que se pueda entender. Por tanto necesitan que el registro sea estándar y el lenguaje, pues lo que he dicho antes, que no sea muy especializado, que lo entienda todo el mundo. ¿Por qué? Porque cualquiera puede acceder, ¿vale? Dicho esto, la lista de reproducción y sintaxis, que no se te escape, que si no la lías, venga, a por ella. Vamos a por eso. Las funciones que más van a aparecer son la apelativa, la expresiva y la poética, pero eso en los géneros de opinión, es decir, en estos 5 y en la crónica. Y luego tendríamos la representativa, para lo que viene siendo la objetividad. Aquí sería la subjetividad con apelativa, expresiva y poética, y la representativa
la objetividad, y estaría sobre todo ligada ¿a qué? Estaría ligada a los géneros informativos, noticia, entrevista, reportaje y crónica, porque os lo he dicho antes, es híbrida, ¿vale? Por último tenemos la connotación y la denotación, que ya acabo de explicarlo. La connotación es un significado que va más allá del diccionario, se podría considerar hasta como una metáfora, pero bueno, vamos a dejar esas discusiones, ¿vale? Y la denotación, que es el significado literal del diccionario, ¿vale? La connotación estará más en los géneros de opinión, perdón, qué cagadita, en los géneros de opinión, y la connotación estará más, perdón, connotación en la opinión, denotación en la información, perdón, es que lo he visto ahí, me he puesto negro. A lo que, ¿veis? Me he puesto negro, yo no estoy lo entendéis, ¿no? Connotación. A lo que voy, por último, el lenguaje elaborado, depende. En los de opinión, sí, pues normalmente suelen escribir, hay columnistas, articulistas que son escritores. Véase Antonio Muñoz Molina, por poner un ejemplo, ¿no? Rosa Montero, es que hay una barbaridad. Es que si me pongo Arturo Pérez Reverte también escribe artículos y columnas de opinión. Es que es normal que haya lenguaje elaborado. ¿Pero por qué? Porque las columnas de opinión, en el fondo, el columnista o el articulista quiere que llegue, pero también tiene un estilo y quiere mantener su propio estilo. Por tanto, le da a la columna o al artículo el estilo que él quiera, ¿vale? Y con esto, pues terminamos. Me voy a salir para que le hagáis la captura de pantalla si no la hicisteis antes. Y nada, ya sabéis, aquí tenéis las redes sociales del canal, Twitch, Instagram, TikTok, like, suscripción. Muchísimas gracias y nos vemos en otra. ¡Hasta luego!